Bueno, buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Renan Pardo, mi compañera Brenda Rojas, somos parte de AICA. En esta ocasión vamos a compartir el procedimiento para realizar el compostaje desde casa. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el compost o el compostaje? La reutilización de las hojas secas mezcladas con la tierra, es decir, también los residuos como cocina, se hace. Básicamente sí, ¿no? El compostaje es un proceso para obtener un fertilizante a partir de la reutilización de residuos orgánicos. Esta actividad trae consigo muchas ventajas favorables al medio ambiente, como por ejemplo la reducción del volumen de basura que se acumula en los botaderos, en los vertederos. También nos corta un poco la dependencia que nosotros tenemos con los carros basureros. Como bien sabemos, en Cochabamba dependemos mucho del botadero de Caracara y lamentablemente pasamos por muchos conflictos sociales que hacen que por cualquier problema se cierren las vías y nuestra ciudad está inundada de basura. Entonces, esta es una alternativa también para ser más independientes de eso, porque el volumen de la basura que generamos en casa es entre el 70 y el 80%. Entonces, si aprovecháramos todos esos residuos, solamente una parte mínima estaríamos depositando. Y si hacemos la separación, los obtenemos incluso mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos el compost? En esta ocasión presentamos el compostaje en fosa. No hay muchas maneras de hacer el compost: en cajas, en fosas, en apilado. No, esta vez vamos a presentar el compostaje en fosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente tenemos que conocer cuáles son los residuos que se pueden y cuáles son los residuos que no se pueden compostar. ¿Pasa? Normalmente decimos que todos los residuos biodegradables orgánicos pueden compostarse, pero en realidad no es tanto así. Existen residuos que se deben compostar de manera controlada y algunos residuos que no se pueden compostar. No, en el caso de los que sí se pueden compostar son todos los tipos de cáscaras, frutas, flores, restos de jardín, verduras crudas, etc. Ahora, existe de ese grupo, existen residuos que se deben compostar de manera controlada, como el caso de las cáscaras de los cítricos. ¿Por qué? Los cítricos otorgan acidez al sustrato y además el mesocarpio es muy duro y tarda más en descomponerse que el resto de los demás residuos. Además que para poder compostar de manera normal hay que hacerle un tratamiento antes. Un tratamiento simple como por ejemplo hacerlo secar en el sol y después ponerlo a la fosa. De la misma manera con las cáscaras o con los residuos de las cebollas. Ahora, otro también que se debe compostar de manera controlada son los panes, los cereales en poca cantidad. Por ejemplo, los papeles de cocina también son compostables, pero eso no quiere decir que lo metamos todo, ¿no? Como si fuera nuestro basurero. Ahora también los lácteos, el yogur y la leche, si bien son activadores que pueden aportar mucho al compost, no hay que abusar de su uso porque también va a provocar un desbalance. Ahora, los residuos orgánicos que no se pueden compostar, ahí entra la carne de cualquier tipo, ya sea de pescado, pollo, res. ¿Por qué? Porque, o sea, si bien son orgánicos y son biodegradables, en su descomposición generan un tipo de bacterias que no pueden ser asimiladas por los microorganismos que están en el compost. Además que también el olor hace atrayente a plagas, ratones, moscas, cucarachas, etc. Entonces podemos tener un problema ahí.
por eso no se debe compostar eso. De la misma manera con los tomates podridos, porque su combustión es muy diferente, entonces también el hongo que se genera no se puede asimilar, y para poder ser asimilado la temperatura debería estar elevada a más de 65 grados, cosa que no se puede o sea, en un compostaje en casa no tenemos los mecanismos, si bien existen parámetros, no tenemos los mecanismos para estar controlando eso, ¿no? Y bueno, se supone que es una manera sencilla de realizarlo, entonces es preferiblemente no usar ese tipo de cosas. Ahora también la comida preparada. ¿Por qué? Porque en primer lugar la comida preparada ha estado en contacto con aceite, o sea, con productos procesados, elaborados, que van a interferir negativamente en la asimilación de los microorganismos, ¿no? Ahora, por último, hay residuos que no se pueden compostar porque no son biodegradables, como el vidrio, el plástico. Eso tiene que tener otro tipo de reciclaje, ¿no? Una vez que sabemos qué es lo que podemos y lo que no podemos compostar, procedemos a ubicar nuestra fosa. Aquí es un pequeño gráfico, un pequeño ejemplo. Ahora, para poder comenzar a hacer esta fosa, primero tenemos que ubicar la manera más, el lugar más óptimo. Para ello existen algunos requerimientos, como por ejemplo que no esté expuesto directamente a los rayos del sol. Normalmente, algunos recomiendan que se le haga un techo, pero en casa no contamos con materiales para hacer una estructura, entonces lo más recomendable es situar al lado de un muro que proteja de los rayos del sol en la tarde, porque es más fuerte, ¿no? Y así podemos evitar también que la humedad se evapore rápidamente, porque hay que mantener un cierto grado de humedad en la fosa. Ahora, una vez que tenemos ubicado el lugar, procedemos a cavar la fosa. Nosotros recomendamos que las medidas sean de 1 metro por 60 centímetros, en forma rectangular. Esto va a facilitar, en principio, que podamos cavar llegando al 1 metro de profundidad, o sea, rectangular, y además también va a favorecer que el volteo de los residuos sea más fácil para poder, o sea, si es cuadrado, no vamos a poder meter la picota o alguna herramienta que tengamos, ¿no? Entonces, es más por eso. Una vez que tenemos ya la fosa, para comenzar a depositar nuestros residuos, hemos visto conveniente, por experiencia, esparcir una capa de hojas secas que actúe como un impermeabilizante temporal para los lixiviados que se puedan generar. Una vez hecho esto, podemos depositar nuestros residuos. Una recomendación para aquellos que quieran hacer un compostaje más rápido, es recomendable picar las cáscaras, todos nuestros residuos, porque mientras más pequeño sea el residuo, va a ser mucho más rápido el proceso de compostaje, ¿no? Y esto, o sea, nuestra fosa va a recibir basura diaria, puede recibir basura diaria, o sea, basura orgánica, ¿no? O sea, hay un modo de poder hacer de seguir este procedimiento. Durante el día depositamos toda nuestra basura y durante la noche se recomienda esparcir una capa de tierra fina, o sea, una fina capa de tierra para que podamos evitar los malos olores y demás. Ahora, el mantenimiento. A medida que se está llenando la fosa, podemos hacer se tiene que hacer el volteo de la basura. Esto para poder oxigenar la parte del fondo y poder mezclar, ¿no? Esto también va a permitir ver si está húmedo, si está seco y demás cosas. Ahora, hay algunos aditivos para poder acelerar este proceso. Por ejemplo, el uso normalmente cuando se hace en fosa,
los gusanos van por naturaleza, ¿no?, a alimentarse de los residuos. Pero también se le puede añadir no sé si conocen los chanchitos de tierra, son los trocos. Esos, aparte de consumir rápidamente los residuos, también eliminan metales pesados. Entonces, es un aporte más que le podemos dar al medio ambiente con el uso de estos pequeños animalitos. Ahora, normalmente al poner la capa de tierra que les decía, de cada día que vamos llenando, podemos hacer que la tierra o el sustrato tenga una textura arcillosa. Se va a enlodar y eso no va a permitir que el aire se pueda airear de manera correcta a la parte del fondo. Para ello es recomendable también mezclar con arena. La arena le va a dar una textura porosa y más liviana. Y eso va a ayudar también a que la calidad sea mejor. Ahora también hay que mantenerla, por ejemplo, en época de lluvia, ya que no vamos a hacer el techo, no lo vamos a aislar. Corremos el riesgo de que se encharque, o le echamos mucha agua al querer mantener la humedad y no controlamos y lo encharcamos. Podemos hacer uso de acerrín. El acerrín es simple celulosa que se va a encargar de absorber el agua y se va a ir descomponiendo poco a poco. También podemos hacer uso de ceniza. La ceniza, bueno, supongo que todos hemos comido parrillada alguna vez en nuestra casa, ¿no? En mi caso, bueno, tengo ceniza guardada y es lo que usamos para evitar los malos olores, para poder secar el exceso de humedad que tenga. Por ejemplo, acá. Disculpen si hay un poco de mal olor, pero esta es, bueno, no puedo, ¿pueden ver? Es basura picada. Esto se va a descomponer mucho más rápido. Tiene un olor, bueno, peculiar, ¿no?, porque está en descomposición. Para poder reducir esto, hacemos el uso de ceniza. Aparte de quitar la humedad, va a quitar el mal olor. No hay en el caso del compostaje en fosa, no hay que abusar mucho de esto porque también puede alterar a los gusanos y a los chanchitos de tierra. En el caso de esta compostera no estamos haciendo uso de lombrices, entonces podemos usar para controlar su humedad y su olor. Y bueno, no sé si alcanzan a oler, el olor ya va desapareciendo, ¿no? Y es normal porque las partículas de ceniza van a absorber el olor y la humedad, ¿no? Ahora ¿cómo vamos a saber si nuestro compost ya está listo? Una vez que, en el caso de la fosa, no tenemos que llenarlo a tope, sino dejar, calcular unas 3/4 partes de la fosa, o un poco más, y dejar de poner los residuos, porque corremos el riesgo, ¿no?, que el olor escape, venga más plagas y demás cosas. Es recomendable también, si es que tienen la opción de hacer dos fosas. En una fosa en descanso y la otra en actividad, sí, para poder tener más disponibilidad de espacio. Entonces, entre 3, el compostaje, el proceso de maduración dura entre 3 a 6 meses, una vez que esté lleno. Una vez que esté lleno no significa dejarlo tal cual está, sino también hay que hacerle el mantenimiento, hay que mantener la humedad, la temperatura, lo tenemos que mantener cubierto. Por ejemplo, en el caso de esta, que no tiene techo, lo que hemos optado por hacer es el uso de plástico, un plástico negro porque para que mantenga
la humedad, que pueda tapar la fosa, y es algo simple que se puede hacer, no no es muy caro, está al alcance de todos y se puede tener una buena cobertura. Ahora, tal vez algunas personas vivan en departamentos, ¿no? Y tal vez no sepan cómo, o sea, quieran aprovechar esto y no saben cómo poder contribuir tal vez con el medio ambiente aprovechando los residuos. Esto que tenemos acá es una pequeña compostera, esta basurera, que actúa de igual manera que la fosa. Esta ahorita está llena, porque ya cumple las 3/4 partes. Entonces, en el caso de los departamentos, sí se recomienda tener más de una, llegar por lo menos a más de 10. Si ven, no ocupa mucho espacio. Es una actividad también muy interesante y que nos ayuda también a contribuir, ¿no?, con el medio ambiente. Ahora también, bueno, personalmente he optado por otro, algo importante de esto es que tiene que estar tapado, ¿no? Esta es una compostera adaptada con macetas. Ustedes la pueden hacer como gusten, siempre y cuando esté cerrado herméticamente para mantener la temperatura y controlar los olores. Esto tiene un costo aproximado de 40 bolivianos, pero hay muchas macetas de diferente material que pueden ser también adaptadas y pueden salir mucho más baratos. Ahora también otra opción que puede haber, usar el compost colectivo. No sé si alguno tal vez vive en alguna periferia o alguna OTB con un área verde. O sea, se puede hacer un compost colectivo en una fosa mucho más grande, ¿no? Y, o sea que si tú no puedes hacer el compostaje en tu casa, organizar con tu grupo de vecinos, con tu OTB, hacer uso de un área verde para poder realizar este procedimiento, ¿no? Personalmente es algo que yo lo practico en las jardineras de la avenida Segunda Circunvalación. Ahí tengo fosas en muelles. O sea, es una práctica que la he ido elaborando desde la cuarentena, porque personalmente yo ya lleno mi casa con muchas fosas y ya no tengo espacio. Y entonces, al ver o sea, a mí me da mucha pena, ¿no?, botar los residuos sólidos al carro basurero. Entonces, es conveniente idearme esa forma y hacer unas pequeñas estructuras alrededor de la planta simplemente con piedras elevadas y depositar mis residuos del jardín, mis cáscaras, todo. Y eso también incentiva a que los vecinos también boten ahí sus residuos del jardín. Y sí botan, hacen uso de mis fosas que yo me he hecho, pero el beneficio es para mí porque yo tengo la tierra, no ellos, ¿no? Y ese sería el proceso del compostaje. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna preguntita. Díganme. Tengo una duda. En algún momento he escuchado, bueno, yo he visto que han hecho compost también en algún lugar de mi casa, por ejemplo, y no ponen la cáscara de cebolla. ¿Por qué? Porque al igual que la cáscara ¿dónde está? Al igual que la cáscara de los cítricos, otorga acidez. Y también tiene otra composición, entonces por eso se evita, como tenemos aquí, se evita la cáscara de cítricos, de cebolla, los lácteos. O sea, está en un grupo reducido de los que se deben compostar de manera muy controlada. Acidifican la tierra, o sea, alteran el pH a los microorganismos que se encargan de la descomposición. Y si digamos tenemos toda una fosa, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que descansar esa fosa? Hasta que esté llena, entre 3 a 6 meses ya va a estar madurado su composto. Entonces,
Si es que hace uso de la tierra, puede vaciarla y volverla a usar. Exactamente, pero para evitar, o sea, esa espera, recomendaría que por lo menos tengan dos fosas, ¿no? Si es que tiene ese espacio. En el caso de, bueno, en mi caso en particular vivo en un departamento. ¿Ya? ¿Esto qué tiempo te ha tomado llenarla? ¿Cuántos días o cuántos kilos, digamos, ¿no? de estimado? Esta es una maceta de 19 litros. Ya. Esta recién la estoy usando, pero para esta solo he usado residuos de la sumidera, ¿no? O los residuos más grandes las uso en fosa. Esta la llené en una semana, porque tengo mucha producción, entonces sí se llenó rápido. Pero una persona que tal vez viva sola, así, puede durarle tal vez un mes, así, porque el volumen, a medida que va perdiendo humedad, se va sentando y se va haciendo menos. Entonces, depende, ¿no? Va a ir reduciendo y agrandándose. Ahora, como les decía, ¿no? Si vamos a hacer el uso de composteras en departamento, tengan en cuenta que no solamente una es suficiente, ¿no? A lo mínimo yo recomendaría que por lo menos tengan 10. Y mientras más picada sea la basura, más rápido van a poder acceder a la tierra ya madurada. ¿Alguna otra preguntita? ¿Tienen? Esas 10 que recomiendas es para una familia, para una persona sola. ¿Cómo? Perdón. Por esas 10 composteras que recomiendas para una familia, digamos, que usualmente puede cocinar o tener residuos orgánicos, claro, productos. Por el caso de una pareja o una persona sola que a lo sumo, digamos, cocina hasta 2 veces por semana. Depende, ¿no? Como dice, ¿no? Depende la producción de su basura. Entonces, si solamente cocina una vez a la semana, entonces yo creo que le va a bastar una o dos, que va a ir llenándolo de poco a poco. Pero sí o sí igual tiene que usar los aditivos como la tierra, la ceniza, la arena. La arena es muy importante para dar la textura porosa. Si se dan cuenta, aquí esto no es compacto. No sé si quieren pasar a ver o les paso la maceta para que... No, es poroso, no es compacto o arcilloso, no se enloda esto. Entonces para eso es la arena, para poder tener esta textura. O también lo hace liviano, no lo hace brumoso. Dígame. Una consulta. Viendo ya la tendencia de lo que ya viene a ser los envases biodegradables, compostables, por ejemplo, ya tenemos envases hechos de la cáscara de caña de azúcar, también de la fécula de harina de maíz, pero este tipo de envases nos indican que es compostable. ¿Se puede mezclar? Esos envases son biodegradables, o sea, basta que los pongas a la tierra. Claro, pero ellos también tienen un proceso, no tarda un proceso de 120 a 180 días en descomponerse. ¿Se puede mezclar con...? Claro, el tiempo de esto es de 3 a 6 meses, sería igual 180 días. ¿Lo mezclamos? ¿Se puede mezclar? Sí, por ejemplo, perdón que le corté, aparte de eso también se puede compostar en los maples de huevo, las toallas de cocina, entonces su composición es más agresiva que los envases que me está mencionando, entonces sí puede hacer esa mezcla. Además, también se puede, las bolsitas de té, eso directamente se puede compostar, no es necesario que lo abramos, nada. Y en el caso del huevo, perdón, si está, digamos, descompuesto el huevo podrido, igual, o sea, no generaría. La cáscara de huevo Sí, tiene, bueno, solo la cáscara. No, pero digamos, si es que el huevo por X... ahí sucede lo mismo que con la carne, ¿no? Genera un cierto tipo de bacterias que, por ejemplo, con la carne, con la carne y con las heces, hay bacterias que pueden durar hasta 2 años sin ser asimiladas. Entonces, al momento de tú poder agarrar esa tierra, puedes adquirir también algún contagio y demás cosas. Por eso recomendarle no tocar eso. Por eso en el caso, digamos, si hay en una casa cuando hay mascotas y en el patio por las hojas y todo que se limpia, necesariamente habría que separar
las heces, digamos, de los animalitos para que no ingrese junto con las Sí, hojas, exactamente, sí. ¿no? Eso sería imprescindible. Sí. Digamos. Hay otros, bueno, en el caso del compost con heces de animales domésticos, lo hacen pero con temperaturas muy elevadas para que puedan morir esas bacterias, para que se asimilen de mejor manera. Incluso con la carne igual se pasa eso, ¿no? En otros países. Por ejemplo, algún dato curioso, el jabalí es una especie dañina para algunos, ¿no? Y se prolifera rápidamente y en algunos lugares los cazan así de manera indiscriminada a todos, pero no aprovechan su carne, o sea, no consumen su carne, todos los matan y los procesan para convertirlo en abono. Pero eso es un compostaje, pero específicamente para eso, ya es más industrializado. Perdón, disculpa. ¿El tipo de recipiente que tienen que tener es estándar o puede ser cualquier recipiente? Por ejemplo, mire, yo tengo algunos recipientes que he podido usarlo que son de goma, de caucho. ¿Afectaría el problema del ciclo de la composición? Bueno, si lo tienes en el sol, la temperatura se va a incrementar, sí, y vas a afectar también O sea, va a cambiar sus propiedades. Sí. Tendrías que mantener ahí sí tendrías que hacer uso de un termómetro tal vez para controlar la temperatura que no sobrepase los 60 grados. Y bueno, en caso de, ahora que sale el tema de estos, lo pueden adaptar con cualquier tipo de envase, que sea grande, ¿no? Porque si hacemos un compost aquí tapado, ¿cuánto tiempo nos va a durar? Entonces sí tiene que ser un poco grande para poder... Por ejemplo, como los baldes de pintura, digamos. Exactamente, sí. En baldes, se empezó bueno, las primeras composteras que yo vi eran en baldes. Pero tienen que estar en lugares en semisombra, digamos. O sombra. En total. sombra. Sombra total. Sí. Y Para evitar tapado el sol. siempre, ¿no? Sí, Tapado. tapada, para evitar el olor, para evitar que la mosca venga, que la mosca pone huevos. Es un Y el problema. volteo sí o sí tiene que ser todos los días. El volteo es de unas 2-3 veces a la semana para poder airear. En esa capacidad. ¿Cómo? En esa En esta capacidad. capacidad. No, en todas. Aquí, bueno, O sea, si yo, por ejemplo, tengo el compostaje exterior Ya. y no con cavando, digamos, exterior, en el ciclo que tengo que hacer el compostaje, ¿cuántas veces tengo que hacer el volteo? O sea, si la fosa dice, No, si la fosa, si el exterior. en pila. Sí. En apilado. Normalmente el apilado no necesita volteo porque está aireado. No necesito volteo. No. Normalmente no se hace. Bueno, yo no he visto que se haga el volteo. Tal vez algunos han querido innovar, pero al recibir el aireación por todo lado no necesita el volteo. Alguna vez vi que, bueno, a mí me recomendaron que lo cubran como explicaron, con plástico Eso es para mantener su temperatura. para mantener la temperatura. Pero igual no tendría que hacer el volteo. Es que tienes que ver también tu disponibilidad de espacio. Sí. Si estás en un ambiente reducido, no vas a poder voltear todo de la manera correcta. Sí. Y además, precisamente se hace el apilado para no hacer el volteo, porque el volteo es más para la oxigenación, ¿no? Entonces, si tienes oxigenación, no es necesario que hagas el volteo. Y en este caso, el volteo se realizaría igual 2 a 3 veces. Sí, de 2 a 3 veces por semana. Y en el volteo pueden usar arena. Así aprovechamos y mezclamos todo. ¿Se dan cuenta? Es una herramienta muy útil para esto porque este junco es vertical y puede llegar hasta el fondo. Y si pueden ver, es fácil voltear esto. Te va a llevar unos 5 minutos tal vez. Y así tenemos nuestro compost. ¿Alguna otra preguntita que tengas? ¿Dónde podemos adquirir esto? Sí, es que no. Estas macetas, ¿dicen? Sí. Son de Tramontina.
Sí, pero estas están muy costosas, sí. Si quieren, o sea, como necesitan varias de estas, entonces les recomendaría las de producción nacional, que son mucho más baratas. Y pueden comprar por cantidad. ¿Tú realizas es para vender? No, yo tengo un vivero y hago uso de ese compost. ¿Y en cuanto a costos, digamos, nos sale para que nosotros podamos emprender en hacer compost? En el caso necesitaríamos solamente una fosa casera, no necesitaría más fosas para poder solventar tal vez el gasto que ustedes también hagan. Por ejemplo, de la fosa que decimos de 1 metro por 60, y ya después de los 3 meses tal vez les salga unas 3 a 4 bolsas de compostaje, y eso cuánto se va a vender, entre 20 y 30 bolivianos, o sea, no va a dar a lo mucho 100 bolivianos, ¿no? Y por el tiempo que se espera además también, ¿no? Ahora, si quiere emprender en el compostaje, necesitaría un ambiente más adecuado y maquinaria. Piscinas. Claro, piscinas, como dice el señor. Por ejemplo, en una piscina instala una trituradora. La trituradora va a hacer polvo todo el residuo, y va a ser muy pequeño. Entonces, ¿qué significa? Mientras más pequeño es más rápido el proceso de maduración. Y más algunos aditivos, el compost puede estar listo entre 12 a 15 días. Ahí sí es rentable, teniendo, ¿no?, esa dimensión de fosa y la maquinaria. ¿Solo hay 2 tipos de compostaje? No, hay varias formas: en caja, en composteras, en apilado, en fosa. Va innovando, ¿no?, según sus necesidades. Por ejemplo, ven esos pallets, ¿no? Sí. Que van, o sea, eso puede ser también una compostera que recibe aireación. O sea, el ser humano adecua todo a su conveniencia, ¿no? Y según sus necesidades también. Pero básicamente el proceso es el mismo, casi el mismo en todos. En el tiempo también. En el tiempo también. Lo único que hace variar el tiempo es el tamaño de los residuos. Mientras más pequeños sean, más rápido, sí. Es muy importante. ¿Sí, alguna otra pregunta, tal vez? Sí, yo he tenido experiencia con lo que es compostaje con ceniza. Claro, ahorita hemos usado ceniza. Pero la ceniza altera el pH. ¿Cómo? La ceniza altera el pH del compostaje. Por eso les explicaba, si no vamos a usar, en este caso no estoy usando lombrices ni artrópodos, entonces uso la ceniza para poder neutralizar el olor y la humedad. Y el pH se puede recuperar, o sea, se puede alcalinizar con otro tipo de aditivos. O sea, las cenizas se aprovechan para quitarle el olor, ¿no? El olor y la proliferación de plagas. Solo por eso. O sea, vendría siendo, si no pongo lombrices o los otros animalitos, la ceniza, el acerrín. Ya el es como acerrín, que sí. reemplaza. Gracias. Con permiso. Ya. Una pregunta, no sé si estás en condiciones de responder, pero, ¿sabes? Tú estarías apoyándonos para emprender, por ejemplo, la primera vez que escucho esto y me ha llamado la atención, porque en todas las casas, bueno, en las familias, siempre ha de haber residuos orgánicos. Y continuamente hay, lo que estamos haciendo, queremos ser amigables con el medio ambiente, preparando un lado, esperando que alguien, o llevándole a alguien que vaya a su animalito primero, y segundo, alguien que haga compost, pero no siempre encontramos esa disponibilidad. Había un amigo que estaba haciendo, ha tenido que viajar y lo ha dejado. Entonces, pero como siempre vamos a tener los residuos orgánicos, quisiéramos hacer en el tamaño más pequeño. Todavía no estamos buscando rentabilidad, sino queremos que salga el resultado. Sostenibilidad más que nada quisiéramos, no importa, porque vamos a tener siempre el residuo orgánico. Entonces, ahí te pregunto si tú estarías en condiciones de apoyarnos. Podemos empezar y no sé qué, cada mes una vez o cada semana una vez a la semana tendrías que ver, orientarnos,
apoyarnos, no sé cómo, para que esto sea también exitoso, ¿no? No quisiera ocultarme y después decir, caramba, el cuate que me ha explicado me ha ilusionado, pero nos ha abandonado. Bueno, ya hicimos un proyecto piloto en la implementación de fosas. Entonces, no sé si Aika pueda Eso no se puede gestionar explicar. eso. No sé, Angie. Tal vez, por lo menos, en lo justo yo apoyo la moción, aunque no para emprender, sino para mi OTV, digamos. O sea, si tú sabes del tema y nos vayas capacitando y asesorando, obviamente yo pienso que todo se valora el tiempo, ¿no? Y eso es un monto, pero sale un poquito menos cuando entre todos los vecinos nos ponemos de acuerdo para que alguien nos vaya guiando en todo ese proceso, ¿no? Y se van acoplando más gente al ver los resultados. Pero ya, por ejemplo, ya tenemos que dar una cabeza, digamos, que nos guíe, ¿no? Yo tengo pesado 14 kilos de residuo orgánico genero semanalmente. Y es que yo reciclo cartón. Entonces en la casa todo lo que es papel y cartón, desde el papel higiénico, el tubito del papel higiénico, los envases de la maicena, de las avenas, es un cartoncito, y el papel interior también a veces recicla. Entonces separamos, eso no va a la basura. Lo orgánico separo, guardo 14 kilos semanal. Ahora estamos bajando menos porque estoy procurando comprar fruta ya pelada, como las papayas, todo ello. Yo pensé que iba a decir que come menos. No, con más fruta, más bien, más verdura por el tema de la alimentación saludable. Pero puedes conseguir, por ejemplo, ensaladas preparadas en la cancha, ¿no? Ah, claro. Entonces hay altos factores, pero los 14 kilos es promedio. Entonces a mí me da coraje 14 kilos de ramar y les digo, caramba, y aquí no hay gente que pueda tener sostenibilidad. Yo le digo, toma, te regalo 14, pero úsalo bien, quiero ver lo único, que lo uses bien. Y me dice, mira hermano, no he podido, lo estoy botando. Pero yo podía botarlo con mejor criterio, tal vez un animalito, algo. Entonces por ese motivo yo he venido, me interesaba este curso y quiero terminar, si tú estarías en condición. Ahora no te culpes, ¿no? Si dices no te preocupes, buscaremos otro momento. La idea, bueno, justamente, bueno, aquí Renan y Brenda son parte de un proceso que hemos empezado como proyecto de formación de líderes y ellos han planteado su proyecto de compostaje. Y sí, dependiendo del tiempo, por ejemplo, una capacitación o un acompañamiento a ustedes, para que luego ustedes ya hagan el trabajo, ¿no? Mantengan, se podría hacer una capacitación y un acompañamiento de 3-4 meses. Sería lo óptimo eso, ¿no? Porque es más o menos el tiempo que por lo menos saldría la primera producción, 3 meses, ¿verdad? Sí se podría hacer un acompañamiento porque justamente teníamos necesidad de formar líderes y que luego pues los líderes comiencen a trabajar en los temas que han planteado. Se podría hacer ese acompañamiento, una capacitación con ustedes y hacer como lo que usted dice o usted ir planteando y a su OTV y poder tal vez hacer una cosa comunitaria en la que ustedes puedan ya con la guía de ellos puedan llevar adelante su compostera. Entonces un acompañamiento hasta lograr sacar la primera producción. Y luego ya ustedes ya estarían también empoderados y capaz con la capacidad de seguir. Claro, esa es la idea, pues empoderarse para que después uno ya haga sostenible la actividad, ¿no? Exacto, sí. Ahora, si hubiera algo puntual, ya es algo puntual, pero ya habría una producción, si hubiera continuamente hacerlo. Y otra cosita, y si estaríamos en este proyecto, esta mañana hemos escuchado una charla de Suecia, cómo exportar moda circular, no sé si han escuchado, Sí, sí. ¿no? Por ejemplo,